Les bendiga, hermanos. Me da gusto estar con ustedes nuevamente. Hoy quisiera compartirles una palabra en el capítulo 34 del libro de Job. En el versículo 5 dice la palabra de Dios, porque Job ha dicho, yo soy justo y Dios me ha quitado mi derecho. Vemos un hombre que se justifica, un hombre que dice, yo soy justo. Y nosotros vemos y conocemos la historia de Job. La historia de Job, bueno, vemos que fue una situación muy difícil como ser humano que él vivió. Nosotros vemos cómo Satanás toca su vida, cómo quita la vida de sus hijos, cómo quita sus bienes, cómo pone enfermedad a su vida, cómo sus amigos vienen y en vez de animarlo, en vez de orar por él, bueno, ellos atacan su vida diciéndole que todo lo que ha pasado es por ser un hombre pecador. Esto lleva a Job a dar una respuesta a sus amigos, al decirle, yo soy justo, soy un hombre que temo a Dios, soy un hombre que le obedezco, soy un hombre que ayudo al prójimo, soy un hombre que hago buenas obras, soy un hombre que hago muchas cosas a favor de los seres humanos y sobre todo un hombre que siempre ha tratado de agradar a Dios. Pero nosotros vemos en los últimos capítulos del libro de Job que Job quiere una respuesta, quiere saber por qué está pasando esta situación. Él no imaginaba y ni siquiera sabía ni entendía que se estaba llevando a cabo una batalla en su vida de Satanás para destruir la integridad de Job y fuera un hombre que renegara de Dios. Esto aún todavía él podía decir que no podía renegar de Dios. Nosotros vemos cuando su esposa le dice, ¿todavía retienes tu integridad? ¿Todavía ves lo que te ha pasado y aún sigues temiendo a Dios? Reniega de él y muérete. Y él dice, como una mujer fatua has hablado, como una mujer necia has hablado. ¿Qué de Dios vamos a recibir lo bueno y lo malo, no? ¿Qué de Dios vamos a recibir? Las espinas no las vamos a recibir. Dice, yo sé que mi Redentor vive y me tiene que levantar. Pero a lo que yo llegaba era, me quedaba pensando, cuando Job, Dios atiende su petición de Job, de esa respuesta, de por qué esa situación. Y yo veía ahí en esos últimos capítulos cómo Dios le muestra su poder a Job. Le dice, oye Job, cíñete como valiente, porque te voy a hablar y te voy a hacer entender muchas cosas. Y empieza a hablarle Dios de la grandeza de su poderío, la grandeza de su creación, del poder que Dios tiene. Y Job termina por decir en el último capítulo, diciendo, yo no entendía muchas cosas, pero ahora puedo entender. Ahora puedo ver claramente. Y cuando yo terminaba de leer este capítulo, este libro, venía a mi mente, ¿qué es lo que pasó? ¿Cuál era lo que Dios quería enseñarle a Job y lo que quería enseñar a mi vida? Yo pensaba, la vida de Job realmente fue justa. Fue una vida justa. Dios le dijo a Satanás, un hombre justo, un hombre temeroso de Dios, un hombre recto, un hombre apartado del mal. Y yo pensaba, eh, estos amigos de Job lo enjuiciaban. Él daba una defensa de su justificación, se justificaba y decía, soy hombre recto, no he hecho nada malo, he guardado mis ojos de ver a una doncella, de tener algún pensamiento en contra de ella, he guardado mis pies de ir en pos de lo malo, he guardado mis manos de tocar algo ajeno. Él siempre ofrecía sacrificio por sus hijos, por si hubiesen pecado o hubiesen hecho algo malo delante de Dios. Y yo pensaba cuál era lo que Dios quería enseñarle a Job y lo que quería enseñarnos a nosotros como seres humanos. Lo que Dios quiso enseñarle a Job es que ningún ser humano se puede justificar ante Dios, que por su propia persona o por su buena manera de ser,
o por sus obras, el hombre no puede ser justificado delante de Dios. El hombre necesita a Dios para ser justificado. Dios es el que justifica. Y venía esto tan bonito a nuestra vida, a mi vida, porque yo entendía que ¿qué somos nosotros? Somos simplemente humanos. Somos ciertamente la corona de su creación, pero somos, dice la palabra de Dios, ¿quién es el hombre para que te acuerdes de él y lo visites? ¿Qué somos nosotros delante de Dios? Cuando meditamos en las grandezas que Dios hizo en el libro de Job, el saber dónde está el camino del trueno, dónde están los tesoros de la nieve, del granizo, dónde está la ley de la lluvia, quién la creó, y vemos quién puso término al mar, vemos cómo la tierra cuelga de la nada, vemos las grandezas de Dios, y el comparar todas esas cosas, el ver esas galaxias, el ver esas estrellas, el ver ese sol que tiene un tiempo para salir y para ocultarse, esa luna que tiene un tiempo para salir y para ocultarse, esos animales que se sujetan a la naturaleza y a la voz de Dios. Yo pensaba, Señor, grande es tu poderío, ¿qué somos nosotros delante de ti? Pero aún lo más hermoso que yo entendía de este libro, que aún sin ser nada nosotros como seres humanos, somos hechos a su imagen y semejanza. Pero sobre todo, hoy que el hombre que hemos cometido pecado, que cuando el hombre peca somos destituidos de la gloria de Dios. Pero el amor de Dios ha sido tan grande que no ha querido esa corona de su creación que terminara en una separación con Él eternamente, sino que Él decidió que el hombre de Dios fuera justificado. Y nosotros podemos ver que el hombre siendo nada, no puede ser justificado delante de Dios por sí mismo. Podemos ser las mejores personas, podemos hacer las mejores obras. Dice la palabra de Dios, no es por obras para que nadie se gloríe. Después vemos que uno de sus amigos de Job, el más joven de entre ellos, llamado Eliú, él dice, vamos a ver lo que realmente, o vamos a hablar lo que realmente es bueno, lo que realmente es bueno. Y él empieza a empieza a hablar de Dios. Él empieza a decir que Dios escucha a todos aquellos que hacen lo correcto. En el último capítulo, Job reconoce que aún siendo bueno, él no podía estar a la altura de Dios. Él reconoció la grandeza y el poderío de Dios. Y que está enseñando a nosotros este libro, y quiero compartirte, que por sí solos nosotros no podemos ser justificados. Ahora podía ver claramente que él necesitaba a Dios. Hoy en estos tiempos, el ser humano está alejado de Dios. Hoy en estos tiempos, el hombre se cree ser justo delante de Dios. El hombre piensa que por su manera de vivir, que por hacer actos de caridad, eso llevará a su vida a estar delante de Dios. Hoy quiero compartirte que cada uno de nosotros necesita reconocer que necesitamos a Dios y que necesitamos a Jesucristo en nuestras vidas para ser justificados delante del Padre. El pecado nos separa de Dios. El pecado nos separa. Aún pueda ser la persona más justa, como lo fue Job. Por ser pecadores, estamos separados de la gloria de Dios. Pero el amor de Dios el Padre nos dio a Jesucristo su Hijo, para que nosotros podamos ser justificados delante de Él, teniendo fe en el Hijo de Dios. Dice su palabra que todo aquel que en Él cree, en Jesucristo, tiene vida. Y que somos justificados pues por la fe.
la fe en el Hijo de Dios, porque Él dejó su trono y su gloria para venir a morir por nosotros. Por nuestras propias cuentas, por nuestra propia cuenta, nosotros no podemos llegar a estar a la altura de Dios. Solo a través de Jesucristo, que es el que justifica, nos puede hacer justos ante el Padre. Y esto es hermoso. Esto fue lo que entendió Job. Ahora entiendo y ahora veo lo que no entendía. Ahora puedo entender lo que no entendía y puedo ver lo que no veía, dice Job. Se dio cuenta que en sus fuerzas y en su justicia humana no podía alcanzar la justificación delante de Dios. Dios le dice a Job, ¿tú quién eres, Job? Tan solo ve mi creación. ¿Acaso tú puedes contender con Leviatán? ¿Acaso el humano puede hacerle frente? Yo creé ese monstruo marino para que estuviera en el mar. Es tan terrorífico, le dice el Señor a Job, que cualquier humano que lo viera desfallecería de terror. Dice, mas sin en cambio yo lo hice para que jugara en el mar. Dios le dice, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? Y nosotros debemos reconocer quién somos nosotros. Hoy como humanos necesitamos a Dios en nuestra vida. Necesitamos a Jesucristo, el Hijo de Dios, en nuestra vida. Cristo es el único que puede justificarte. Cristo es el único que puede hacerte agradable delante de Dios. No tus obras, no mis obras, no nuestra manera de vivir. Es Jesucristo quien justifica. El hombre necesita ser reconciliado con Dios. Job entendió que necesitaba una reconciliación con Dios. Yo quiero invitarte a que le digas a Dios que justifique tu vida, que la haga grata delante de tus ojos. Dile a Jesús, perdona mis pecados. Dile al Padre, en el nombre de Jesús, perdona mis pecados y hazme justo. Te lo pido por favor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Ojalá sea de bendición esta palabra. Para mí fue de bendición saber que soy simplemente humana y que Dios es excelso en grandeza, en poder y en fortaleza, y que ¿quién como Él? Sin Él no podemos hacer nada, sin Él estamos perdidos, sin Él no hay esperanza. Solamente podemos reconocer que Dios, a través de Jesucristo, nos puede dar vida y que Dios es el autor y consumador de la vida. Solo en Él nosotros podemos ser justificados. Y entonces el amor de Dios nos hace aceptos delante de Él. Dios los bendiga. Amén.